Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión, un espacio de análisis en el que hoy profundizaremos sobre las claves del éxito en el reposicionamiento hotelero. Y es que reposicionar un activo va mucho más allá de una simple reforma. Implica un estudio minucioso del mercado y trazar una estrategia que involucra a numerosos departamentos. Para ello no hay fórmulas fijas. Cada hotel, cada marca, incluso cada destino determinan el sentido en el que se ha de abordar el reposicionamiento. Y no siempre es una cuestión de saltar al lujo o elevar la categoría. Lo esencial es mejorar la experiencia del cliente, sea en el segmento de 3 estrellas o en el de 5. Por tanto, cabe preguntarse cuáles son los elementos indispensables a la hora de trazar ese plan. ¿Cómo se pueden salvar los obstáculos que nos presenta la actual coyuntura económica? ¿Sabes cuál es la palabra más utilizada en el mundo? Ok, 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 ok. okmobility.com. Alquila, compra, suscríbete. Junto a nuestros expertos, hoy en el plató trataremos de dar una respuesta a estas y a otras cuestiones que se plantean en torno al reposicionamiento de hoteles. Hoy contamos con Álvaro Sans, él es arquitecto, es fundador del estudio Álvaro Sans Arquitectura Hotelera. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Es un auténtico placer de verdad tenerte en este plató para hablar de este tema, porque eres una institución en la arquitectura hotelera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. También está con nosotros Miguel Salom, él es el socio director en The Hotel Factory. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Es un placer también tenerte aquí con nosotros. Edmundo Suárez, él es el director comercial y corporativo en Estel Ingeniería. Buenas noches, Edmundo. Buenas noches. Gracias también. Los cuatro os estrenáis aquí. Alejandro Garrido también es el Senior Vice President en Marketing y Ventas en Esperia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Manolo. Gracias a los cuatro por estar hoy aquí con nosotros en esta tertulia en la que vamos a profundizar, como decíamos, en todo lo relacionado con el reposicionamiento hotelero, y lo vamos a hacer con este vídeo que apunta algunos datos relevantes. La inversión en reforma y construcción de hoteles alcanzó los 1.655 millones de euros en España en 2022, y aunque las perspectivas de 2023 no son malas, se percibe una cierta ralentización a causa del aumento de los costes, el encarecimiento de la financiación y la incertidumbre que se ha instalado en la economía. Aún así, desde la consultora inmobiliaria Colliers calculan que este año se invertirán 1.568 millones de euros en la construcción o reforma de 183 hoteles con más de 24.000 habitaciones, y señalan que la tendencia es que la obra nueva le gane terreno a las reformas. La planta hotelera seguirá mejorando gracias a la intensa profesionalización que ha experimentado el sector en los últimos años, tanto desde el lado de la gestión como de la propiedad, con la entrada de inversores financieros. Pero habrá que dimensionar cómo afecta la coyuntura internacional al avance de los proyectos. Cualquier tendencia a la estabilidad continuará favoreciendo el impulso de nuevas reformas destinadas a mejorar la operativa, y también de obras nuevas o reconversiones, con un claro objetivo de rentabilidad. En esa búsqueda de rentabilidad se sitúa el reposicionamiento, que va mucho más allá de una reforma, incluyendo factores como cambios de estrategia comercial y de operaciones, incluso una nueva marca o el salto de categoría del establecimiento. Los expertos coinciden que los efectos de ese cambio se alargan durante 10 o 15 años, por lo que conviene trazar una estrategia muy elaborada. ¿Qué aspectos podrían favorecer esta tendencia al alza y cuáles podrían ser los obstáculos? Como vemos, son muchas las cuestiones que hay alrededor de ese concepto de reposicionamiento hotelero, pero a mí me gustaría que, en primer lugar, Miguel, desde esa visión que tienes como consultor especialista, no solo en reposicionamiento, ¿no?, sino también en todo lo relacionado con la industria hotelera, nos contaras, cuando hablamos de reposicionamiento, que hablamos, decíamos en la introducción, que va mucho más allá de lo que a veces entendemos como una reforma o una gran reforma. Hablamos de otras cuestiones. ¿De qué hablamos, Miguel? Bueno, yo creo que se ha explicado bastante bien en este vídeo que hemos visto. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de un reposicionamiento entendemos que es un cambio principalmente de estrategia comercial y de estrategia de operaciones.
hablábamos de cifras de inversión, tanto de inversión por los propios propietarios, diríamos que ya están presentes en el mercado, como la fuerte entrada de capital internacional que estamos recibiendo en España. Y siempre cuando alguien aborda un proyecto de reposicionamiento lo hace esperando una rentabilidad, un upside, ¿no?, en ese proyecto. Y esa forma de conseguir el upside no se puede limitar a la reforma del activo, sino hay que plantar una estrategia comercial clara, bien definida, que a veces implica un cambio de clientes, un cambio en la comercialización y también un cambio en la operación de esos clientes. Y yo creo que son los aspectos claves que alguien debe tener en cuenta cuando aborda un proyecto de reposicionamiento. Porque es verdad que muchas veces tiende uno a pensar, dice, bueno, pues elevamos la categoría... Y sigo con lo mismo de antes. Y ahí está, mismo mercado, misma estrategia. Ese error lo hemos vivido en muchas ocasiones. Hago una reforma del activo y sigo con la misma estrategia comercial, subo los precios un 5%, un 10% si la cosa está bien, y mantengo pues la misma estructura en todos los sentidos, la misma oferta gastronómica, un tema que sabemos que está muy en boga hoy en día, y eso realmente lo que hace es, de alguna manera, limitar la rentabilidad de ese proceso. Y cuando alguien se mete en un proyecto, tanto de inversión, ya sea capital nacional o internacional, está buscando un upside, está buscando mejorar la rentabilidad del activo, y una compañía hotelera nacional que aborde un proyecto de ese tipo, pues también está buscando una mayor rentabilidad. Y la forma de acelerar el retorno es esa. Del mismo modo que al revés, ¿no?, pretender un cambio en la orientación comercial de operación sin un reposicionamiento físico también es complicado, ¿no? Es complicado, evidentemente. Yo creo que es cierto que se puede abordar un proyecto de reposicionamiento sin una gran reforma, y como bien creo que hemos visto en el vídeo y tú has comentado en algún momento, en ocasiones no es necesario abordar una gran reforma para hacer un cambio de posicionamiento y conseguir ese upside de rentabilidad. Pero evidentemente con una ayuda a la inversión, y tener un plan te puede ayudar a medir bien la inversión que hay que hacer. Es decir, yo creo que lo bueno de tener un plan es saber dónde quiero ir, qué rentabilidad voy a obtener y cuánto me puedo gastar en ese reposicionamiento, cuánto puedo invertir. Y un tema que supongo que saldrá en algún momento del debate, que es el tema de la financiación. Que luego eso hay que explicárselo, vamos a decir, oye, vamos a gastarnos esto, pero vamos a hacer esto y esto, y con todo esto conseguiremos estos resultados. Seguro que sí que lo vamos a tocar. Álvaro, como decía, de verdad que es un privilegio tenerte hoy aquí con nosotros, porque cuando hablamos de arquitectura hotelera, y al final, y lo estamos viendo, ¿no?, en las noticias que vamos leyendo, publicando en los últimos tiempos, todo ese reposicionamiento está pasando por un cambio, no ya solamente una gran obra, ¿no?, sino un cambio en la propia filosofía del diseño del establecimiento, y enlaza también con un cambio en la filosofía de los establecimientos en general, ¿no?, que tú has vivido a lo largo de toda esa trayectoria y que ahora estás desarrollando con mucho éxito en muchos establecimientos y en muchos destinos. ¿Qué puedes comentarnos un poco de esa visión que tienes tú? Bueno, yo pienso que después del COVID la arquitectura hotelera en general ha cambiado mucho. O sea, ha habido un cambio. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, pero yo pienso que al final el diseño del hotel es el que te va a marcar un poco el dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, hoy en día el tener un edificio de hace 30 años o 25 años y decir, oye, pues le lavamos la cara y sigamos para adelante, lo veo muy difícil. Muy difícil, porque las tendencias, la forma de vivir de la gente es totalmente diferente. Hoy, por ejemplo, hoy en día el rey son los exteriores. O sea, vale más dinero un exterior que un interior. Esto antes era impensable. O sea, lo que vale son las terrazas, son ese espacio que hay entre el interior y el exterior, que es importantísimo, que es el porche, que es lo que te une los dos espacios. Hoy en día es lo que tiene valor. Estamos viendo que los restaurantes funcionan bien fuera, no funcionan bien dentro. Por eso se han inventado los rooftops, se han inventado todo este tipo de arquitectura exterior, que es la que para mí está en boga. Y no solo eso, sino que los hoteles hoy en día, en todos los que podemos, sobre todo en los resorts de verano o de temporada estival, eliminamos el aire acondicionado de las plantas nobles, los abrimos totalmente y hacemos que los edificios funcionen con ventilación cruzada. Esto antes era impensable, pero es lo que quiere la gente hoy en día, porque no quiere estar en espacios cerrados donde tienen miedo a contagiarse, o están buscando el exterior de una manera que antes no se buscaba como se busca ahora. Entonces yo creo que ha habido muchos cambios y que hay que tenerlos en cuenta. Y más allá de esa cuestión, digamos, arquitectónica pura, en cuanto a diseño, cuando
abordáis, ¿no? Tú Sí. estás abordando muchos por la parte de Meliá, sobre todo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Cuando abordáis, ¿cuáles son los focos principales en los que, digamos, desde los departamentos comerciales, operativos, te dicen, oye, foco en esto y en esto, y a ver cómo lo haces? A ver cómo lo dibujas, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que tenemos bastante libertad. O sea, por ejemplo, ahora estamos desarrollando una marca nueva que es muy bonita, que es Cel, que es una que está haciendo Meliá con Rafael Nadal. Y es una marca pues, que nos han dado libertad para desarrollar el producto, ¿no? Entonces, sí nos han dado unos inputs, porque es una cosa mediterránea y tal, pero al final tienes que... Hoy en día es que el diseño va totalmente ligado a la marca del producto que estás haciendo, totalmente ligado. Lo que pasa es que todas las marcas yo veo que cada vez se están acercando, porque los valores son los mismos. O sea, si tú tienes una marca de 4 estrellas, urbana, al final todos buscan lo mismo, buscan pues la relación con el restaurante de moda, el rooftop, pues hay una serie de cosas que se están, digamos, unificando en muchas compañías hoteleras, aunque luego cada uno pues, está en el propio diseño, la forma de abordar el proyecto, que es lo que te puede hacer cambiar una cosa a otra, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día yo pienso que las marcas... la especialización de cada hotel viene por la marca que se le va a dar a ese hotel. Entonces eso es fundamental lo que hablabas. Oye, ¿qué marca es? ¿Qué es lo que pega en esta ciudad? Claro, no es lo mismo un gran hotel en Atenas que, yo qué sé, en Granollers. Que en Granollers tendrás su tipo de hotel más urbano, pequeño. Y su marca. Y su marca. En cambio en Atenas pues tendrás otro, o en Londres o en París, todo... Ya las ciudades te marcan las marcas y luego a partir de ahí ya tienes que ir a esto. Vamos a hablar a continuación precisamente de esto, de cómo los destinos, ¿no? Tienen también que hacer ese viaje de reposicionamiento, ¿verdad? Alejandro, seguro que todo lo que estás escuchando, cuando vosotros desde Esperia, ¿no? Y con todo este viaje que habéis hecho en los últimos tiempos de marcas, ¿verdad? De integraciones y demás, y los ejemplos de reposicionamiento de éxito que habéis hecho aquí, y que estáis acometiendo también en Murcia, por ejemplo, en La Manga próximamente va a haber también un gran lanzamiento. Cuando hablas de reposicionamiento, en vuestro caso, ¿de qué habláis concretamente? Pues mira, bueno, muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Miguel como Álvaro, y sobre todo el reposicionamiento debe empezar por una estrategia comercial y marketing. No es porque sea mi área, pero es que... Mira cómo sonríe, Miguel. Estoy contigo. Es fundamental. Sería el ideal. Yo sé que esto no se cumple siempre, bueno, Miguel, seguro que no. Yo creo que es el pero es la cuestión. O sea, tú tienes un hotel en una ubicación determinada y ahí tienes que hacer un estudio de mercado, qué conectividades tienes, hacia qué mercados te orientas, a qué perfil de cliente quieres llegar. No todos deben ser 5 estrellas gran lujo, tienes que ver a qué segmento de clientela debes llegar y a partir de ahí desarrollar una estrategia de marketing y comercial que luego debe desarrollar toda la inversión que debe venir en cuanto a dónde quieres llegar, el retorno que debes tener, eso ya te lo marca las propiedades y los fondos de inversión y decidir un poco dónde te quieres posicionar. Nosotros somos un ejemplo, tenemos una marca propia que es Esperia y luego tenemos acuerdos pues, con Hyatt, con AM, que también es Hyatt, y hemos puesto la marca un poco en función de qué hemos pensado que necesitaba cada hotel. Pues este hotel, por la ubicación, por su posicionamiento, debe ser solo adultos, pues así lo hemos hecho. Otro debe ser familias en segmento lujo, así lo hemos hecho. Y ahora, por ejemplo, estamos en el que va a ser protagonista este año, que es el Gran Hyatt La Manga Club, que tenemos en La Manga, y hacemos algo de lujo dentro del segmento del golf y más. Profundizaremos en esto que estás diciendo porque creo que es muy interesante y es una de las claves, pero otra de las claves, y yo creo que es principales, ¿no? Cuando estamos hablando de ese... Ahora ya no hablo de reposicionamiento, ¿no? Sino de cualquier reforma que se está haciendo en estos momentos, ya llegue al nivel de reposicionamiento o no, el foco en sostenibilidad, sobre todo energética, en eficiencia energética, es total y absoluto, ¿no? Y ahí, Edmundo, tú puedes contarnos un poco cuáles son esas tendencias y esos avances que están permitiendo, por ejemplo, como decía Álvaro, con una cuestión más de diseño que de inversión, obtener grandes beneficios, ¿no? Correcto. Al final ahora, bueno, un poco lo que comenta Miguel, ¿no? Empezamos con la parte de buscar al inversor, diseñamos el hotel, lo comercializamos y antes de todo esto pues tenemos que hacer ahí el brazo ejecutor, ¿no? Nos tenemos que encargar pues, de
llevar a cabo pues, lo que el resto han pensado. Hay una parte básica ahora mismo para nuestros clientes es la eficiencia energética. Al final pues, hay muchísimas ayudas en torno a esto también, o sea que todo el tema de posicionamiento, cambio de calderas, sobre todo también en los rooftops que no se usan, en las zonas que no se usan, también temas de energía fotovoltaica. Todas las renovables al final son un foco muy fuerte, que es donde más nos estamos centrando. Que ahí entiendo, Álvaro, y corrígeme si me equivoco, os están quitando un montón de sitios, ¿no? Porque en muchos, Correcto, sí. en muchas reformas, esos rooftops que dices que antes eran espacios para lavandería, para colgar las sábanas, se han convertido en, digamos, bueno, ahora me estoy saltando un poco el esquema que yo tenía, ¿no? Pero en una posible salida para esos establecimientos que antes, pues, oye, ¿dónde gano espacio si no puedo ganarlo alrededor? Claro. Pues me voy arriba. ¿Dónde metemos las incluso máquinas? nuestra sala de máquinas en algunos casos. La mitad de la sala de máquinas estaba en la azotea, los chillers, todos los elementos de gran volumen. Y ahora pues se están reposicionando de nuevo en las Ahora es en las el metro zonas cuadrado bajas más del caro. Efectivamente, así es. Es el mejor. El espacio es lujo. El más rentable. Luego, Así es. a nivel de eficiencia, también el tema de la domótica está influyendo mucho, porque primero un huésped pues, busca encontrarse en el hotel algo que no tiene en su casa, le tienes que sorprender, entonces tienes que estar en esa parte de sorprenderle. Luego, hacerle ver lo que está consumiendo, cuál es su huella de carbono dentro del hotel, cómo está, digamos, cómo se está relacionando con el entorno del hotel. Entonces, cuanto más se lo muestras y más le educas en ese sentido, yo creo que también es más participante. He tomado nota de algunos temas y vamos a profundizar en ellos porque yo creo que nos vamos a quedar sin tiempo muy pronto. Pero estoy viendo aquí, Miguel, que quieres decir algo sobre lo que decía Alejandro y Álvaro, que creo que... No, bueno, en primer lugar yo creo que tenemos la suerte de estar aquí, a lo mejor Edmundo, tú y yo menos, pero de estar aquí con gente que trabaja con grandes compañías hoteleras, con una amplísima experiencia, un profundo conocimiento del mercado y muchísima experiencia. Lo que pasa es que en el mercado, y cuando hemos hablado en algún momento de destinos, nos encontramos con mucha empresa mediana o más pequeña que a lo mejor a nivel de infraestructura, de servicios centrales, no dispone de los servicios centrales para plantearse un proyecto como lo plantearíamos a lo mejor nosotros, y que tiene también que abordar ese proyecto, ¿no? Y por tanto ahí pues yo creo que es muy importante que el tema del reposicionamiento muchas veces que lo asignamos a grandes compañías, yo creo que es algo accesible para cualquier empresa que tenga un proyecto claro y sepa lo que quiere hacer. Y para cualquier establecimiento también. Lo digo por las limitaciones físicas que decía Álvaro, porque evidentemente estamos en un sector en el que la propiedad hotelera está absolutamente atomizada, a pesar de la evolución que ha habido en los últimos años. Pero esos hoteles de 3 estrellas, incluso superiores. No, pero se puede. Evidentemente, si das un gran producto, como hablábamos antes, es mucho mejor, el resultado es mucho más, fíjate, más bonito. Yo me he encontrado con hoteles de 3 estrellas que los hemos pasado a 5. Pero no uno, muchos. Y lo que pasa es que generalmente estos hoteles de 3 estrellas están emplazados en lugares únicos, porque claro, cuando se emplazaron en los años 60, pues claro, tienen unos emplazamientos que hoy en día son imposibles de encontrar. Entonces, claro, partes con que el terreno es mucho mejor que cualquier terreno nuevo que te puedan dar, porque no existe un terreno como los que tienen estos hoteles antiguos en general. Y segundo, pues oye, es cuestión de oficio, ya meterse y buscarle las vueltas, porque hemos diseñado, como yo que sé, hoteles como el Nobu de Ibiza o el Mi de Ibiza, que son hoteles los dos de los años 60. Claro, pero fíjate ahora lo que estás hablando de Ibiza. O LeBlanc. Claro, sí. O LeBlanc, el caso de LeBlanc que hablábamos antes. O LeBlanc en Menorca, que es un hotel construido en el 69 o 70. Pero también es verdad que dices unas ubicaciones que por sí mismos ya te están posicionando. Pero es que esa es la magia de esos hoteles, porque si tú a estos hoteles les quitas el emplazamiento, entonces no valen para nada. Entonces mejor tíralos. Pero yo me quedo con la frase que ha dicho, no valen para nada. O sea, la clave, y aquí voy a romper una lanza en favor de Alejandro, como, bueno, no sé si nos habéis ordenado en la mesa de alguna manera, pero... Alfabético. No, yo me ordeno por la cuenta de resultados, que empezamos por la línea de ingresos, ¿no? Que la generan los clientes, y yo creo que es muy importante cuando una empresa aborda un proyecto de este tipo tener claro a quién le quiero vender, porque un reposicionamiento es un cambio de posicionamiento competitivo en el mercado. Y muchas veces el gran debate que tenemos con algunos proyectos es decir, es que los clientes de antes ya no les gusta mi hotel. Es que ahora me dicen que el hotel era más bonito antes. Digo, bueno, es que ese es un reposicionamiento. Hemos cambiado a lo mejor de perfil de cliente. Eso siempre pasa. La turoperación ahora no me acepta la tarifa. Sí. Bueno, amigo, es que
Pero ese es el primer punto, decir, oye, vamos a cambiar el posicionamiento de mercado, con quién vamos a competir. Este ha sido realmente nuestra vivencia y nuestra experiencia. Nos hemos encontrado con productos, además, maduros y con un porcentaje de clientela repetidora, que sabíamos que muchos de ellos pues, no dejarían de venir porque reposicionamos el hotel hacia otra cosa. Algunos sí que han seguido viniendo, pero otros no. Y sí que hemos cementado muy bien. Hay que hacer un análisis previo importante para decir, bueno, pues dónde quiero llegar, de dónde voy a mover mi ADR y hasta dónde. El ADR hoy en día para nosotros es clave en la parte de lo que es el beneficio, sin duda, ya el tema de volúmenes ya es otra cosa, y tienes que hacer ese movimiento que a veces es valiente y no todo el mundo está dispuesto, porque dices, oye, ese fondo de comercio que tengo yo que vale dinero, voy a permitirme suprimirlo para una aventura, pero es que hay que hacerlo, no hay otra. Yo creo que no hay otra. Luego no hay otra forma. es muy interesante cómo reacciona el entorno a lo que tú hagas, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Calviá con Meliá, que hicieron un hotel muy bonito y todo el entorno respondió a eso. O el caso de Ibiza con Hard Rock y Ushuaia, que todo el entorno alrededor se posicionó en un mismo tipo de cliente, que luego para el tour operador o para el distribuidor es mucho más sencillo, ¿no? Hacer el producto, diseñar el producto para que venga el cliente. Curiosidades como una que os voy a comentar, que es reciente además, que es el Gran Hyatt, ahora la Manga Club, donde un hotel que es un emblema, pero bueno, ya habían pasado los años. Nosotros lo adquirimos hace 2 años, 3 años y necesitaba ese reposicionamiento, y ahora ya nos encontramos, antes de abrirlo, que estamos recuperando cuentas que eran cuentas top y las estamos recuperando ya para el nuevo Gran Hyatt La Manga Club, que eran cuentas de cliente de lujo, etcétera, que habían dejado. Entonces te encuentras con muchas cosas que es verdad que todo está programado, que todo lo tienes, pero que incluso te pueden pasar más rápido de lo que tú planteas, que la cuenta incluso te llama, ostras, pues te va a llamar, pero me estás llamando tú. Y que tienes que ir reaccionando, y al mismo tiempo sabemos que hay otras que son principales hoy en día que tenemos asumido que van a disminuir su representación dentro de nuestro business. Pero yo sí diría que lo que está explicando ahora Alejandro, que los casos de éxito que nosotros hemos visto son casos de éxito donde marketing ha definido claramente un perfil de cliente, sabe lo que quiere, lo que necesita, lo ha visto con operaciones y lo ha visto con obras y con inversión. Si ese camino se trabaja correctamente, yo creo que el riesgo se reduce del proyecto. Es que a todos te puedes equivocar poco. A todos nos gusta tener un hotel muy bonito. Yo vengo de la dirección hotelera y he estado muchísimos años. Hotel puede ser bonito. Y nos encanta si es rentable, generalmente, sí, si generas upside, es más bonito. Pero ojo, lo que acaba de decir Álvaro, cualquier hotel puede ser bonito. Claro. Pero es que yo parto de eso, o sea, es que no hay hotel imposible. No hay hotel imposible, de verdad. Todas las reformas que hemos hecho, muchísimas reformas, y al final es buscar y fíjate, muchas veces nos ha pasado que empiezas a escarbar y resulta que las reformas que se le han hecho al hotel son las que han estropeado el hotel. Sí, o sea, que los propios directores o la propia operación del hotel ha ido, y cuando vuelves al proyecto original dices, hombre, pues si ahora tenía todo sentido. Ahora más sentido. Y entonces muchas veces hay que volver al origen y a partir de ahí empezar. Y hay un efecto... A veces el problema, creo, Álvaro, es que se va descafeinando la idea, ¿no? Porque dices, bueno, pues vamos a hacer una inversión súper ambiciosa, y por el camino dices... Vamos a recortar aquí, vamos a recortar aquí, y al final te quedas sin la esencia de lo que querías hacer. Pero no hace falta. Y yo creo que eso pasa precisamente en ocasiones, y vuelvo a romper una lanza, por la falta de tener una idea clara a nivel de qué ADR voy a conseguir. Voy a bajar, esto es un debate que al principio teníamos mucho, ¿no? Después de la última crisis. Voy a hacer un reposicionamiento, voy a subir la ADR y voy a bajar ocupación, pero es que al final genero más ingresos, ¿no? Y ese debate que tuvimos en 2008, 2009... Y tiene menos gastos operacionales que hoy en día... Es que hoy en día no puedes tener un hotel con el 100% de las habitaciones iguales. Es imposible, porque te haces competencia dentro del hotel. El mismo hotel se hace competencia. Y porque tener un buen room mix es muy sano para el tema de revenue. Tener un buen room mix es muy sano para ellos. Pero tener esa idea clara, yo creo que eso es clave para que luego no haya un recorte, como hemos visto en muchos proyectos, que empiezas, dibujas un proyecto fantástico, maravilloso, y luego cuando lo cuantificas se empieza a recortar porque a lo mejor no hay un fin claro donde quieres llegar. Y cuando acaba no teniendo éxito ese reposicionamiento, probablemente sea por esa decisión a medio camino, no la inicial. Exactamente. Pues sí que es cierto, en base a lo que decía Edmundo, que hay que buscar el equilibrio. Y creo que pasarse tampoco es bueno. Yo cuando hablaba de un hotel bonito me refería a que
yo he estado también muchos años en la parte operacional y todos los que estamos en esa área siempre queremos algo más, ¿no? Sin pensar a lo mejor en la otra parte que es la que yo defiendo de marketing y comercial. Tiene que ser lo justo, o sea, para llegar a alcanzar las expectativas del cliente sin volvernos locos también, porque si no luego ese retorno que nos pide el inversor, pues hay que cumplirlo, porque si no tenemos un... Una muy rápida antes de la parada, que vamos a hacer una pausa para píldoras y publicidad. Ese efecto llamada se está dando tanto en el destino, que como requiere una financiación pública, Álvaro, aquí nos podrás decir tú qué es lo que pasa, ¿no? A veces hay que no hay ese acompañamiento, a no ser que sea una cuestión muy, pues como puede haber sido el caso de Calviá, a lo mejor incluso de Ibiza, ¿no? Pero existe un efecto llamada entre los establecimientos que ven ese vecino que dice, oye, ha cambiado y le va mejor que como a mí me estaba yendo y al final... Es el efecto dominó. O sea, es que totalmente. En el momento que se hace un buen producto, es visitado y en el momento que se abre todo el mundo lo ve y por eso es muy bueno. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Leblanc, que es para mí Menorca es una isla maravillosa que muchos años la he visitado y tenía muchas ganas de hacer algo en Menorca, pues lo hicimos con mucho cariño y ha salido un hotel que yo creo que es un hotel emblemático, que es destino y que va a ayudar muchísimo a que la planta hotelera en Menorca mejore. Ahí sí que es verdad que el destino ya acompañaba como sostenibilidad. No, por supuesto. Sostenibilidad del hotel, ¿no? Quiero decir. No, por eso. Pero a lo mejor en otras zonas, pues bueno, destinos maduros o pioneros, como se les llama ahora, ¿no? Que tienen que hacer ese viaje. Hablemos de Playa de Palma, podemos hablar de alguna zona de Canarias también. Ese efecto llamada existe, sin ¿no? duda, Vosotros cuando lo veis en vuestros casos. Yo tengo un indicador, Manolo, son las visitas que recibes cuando acabas de reposicionar un producto y todo el mundo quiere ir a visitarlo. La competencia, evidentemente, abre las puertas y les dejas, pero es así. Y al cabo de poco tiempo ves que están moviendo algunos proyectos en la misma línea. Yo solamente he visto la tarifa del Leblanc, no he visto nada más. Lo único que he visto, y me ha parecido bien. Felicito porque me ha parecido bien. Se pagará la obra, entonces. Vale, vamos entonces a esa primera píldora de esta semana, es la píldora de Boades Legal. Miguel Reus, abogado, nos va a hablar precisamente de esos distintos tipos de contrato que podemos tener para acometer una obra en un establecimiento hotelero. Cuando se pretende acometer una obra nueva, una reforma importante en un establecimiento, nos podemos plantear distintas modalidades de contrato de ejecución de obra, que incluso se pueden combinar en el mismo contrato. La más habitual es la de pactar un presupuesto de obra en el que se fija un precio por unidad de medida, por los que se abonarán los metros y partidas realmente realizados al precio que inicialmente se había previsto en el contrato. Por otro lado, está la modalidad de las llaves en mano, en que el constructor se obliga a ejecutar un proyecto concreto por un precio que resultará fijo y que no puede alterarse por ejecución de partidas o alteración de mediciones que resulten necesarias para realizar ese proyecto concreto. Esta modalidad puede generar problemas, porque hay discusiones sobre si modificaciones o extras están dentro o no del precio del contrato. También está el pago por administración o pago por horas. Este sistema no resulta conveniente especialmente en obras importantes. Pero sí existe otra modalidad que puede resultar conveniente en determinadas reformas o proyectos en que bien no están todas las partidas completamente definidas o incluso, como en circunstancias actuales, los precios se alteran de forma definitiva muy a lo largo de todo el proceso constructivo que impiden cerrar un precio desde el inicio de la contratación. A esta modalidad se la denomina libros abiertos o open books. En esta, el promotor abona los costes reales incurridos por el constructor. Este le tiene que mostrar las facturas, le tiene que mostrar sus libros y sobre ese coste se le aplica un margen que han pactado previamente las partes. Es una modalidad que asegura la viabilidad del proyecto al constructor, minimiza sus riesgos aunque reduzca sus márgenes. Esta forma de proceder obliga al promotor a realizar unos controles en los costes para evitar fraudes, para evitar que estas facturas se hinchen, lo que le obliga a participar y fiscalizar en las compras de materiales o incluso en la subcontratación.
¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. Seguimos aquí en Hosteltour Televisión, seguimos en este programa semanal en el que hoy vamos a abordar todo lo relacionado con el reposicionamiento de la planta hotelera, de los establecimientos hoteleros. Pero antes de seguir con esta interesantísima tertulia, vamos a escuchar las dos píldoras de datos de esta semana. En primer lugar, vamos a escuchar a Javier Soriano, el CEO de Conetics, y nos va a hablar de la situación de las reservas del mercado británico. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos profundizar en elementos vinculados al mercado británico de cara a lo que ha sido este inicio de año en cuanto a la formalización de las reservas. Como hemos ido comentando con anterioridad, enero es un mes de gran volumen de reservas en mercados internacionales. Lo centramos en tres indicadores: flujo de las reservas, perfil de las reservas y finalmente su impacto tanto en estancia media como en ADR. Por una parte, flujo de las reservas. Es una tendencia que se mantiene en este inicio de año, donde continúa una evolución positiva referente al inicio de año, por ejemplo, de 2019, estando actualmente entre un +2 y +5% en cuanto a nuevas reservas de cara a la temporada. El perfil de las reservas. Nos muestran indicadores que estuvimos viendo en meses anteriores, como son reposicionamiento de las tipologías de habitación superiores, dinamismo en ventas vinculados a las acciones de early booking y tendencia positiva en tipología de habitaciones de perfil familiar. Finalmente nos centraremos en la estancia media y ADR. Estancia media sigue teniendo un comportamiento positivo, situándose en incrementos del +3%, y en cuanto al ADR, ratios de oscilación entre el +1 y +3%. Esta estabilidad parece mantenerse en entornos dinámicos y en los patrones de búsqueda en el mercado británico. Estaremos muy encima de esta evolución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Y por otra parte, Susana Alonso Casali, que es la Business Development Director en Travelgate X, nos va a dar datos sobre el comportamiento de las reservas para el próximo trimestre. Aunque las incógnitas persisten de cara a 2023 debido a los diferentes acontecimientos mundiales, en Travelgate hemos analizado el comportamiento de las reservas para el próximo trimestre en nuestro marketplace. Vemos con optimismo los movimientos de los viajeros y comprobamos que España, al igual que el año anterior, se mantiene en el top de los destinos favoritos con una subida del 43% de reservas respecto a 2022. Pero no es el único destino que crece. En nuestros datos vemos como Estados Unidos, Italia, Portugal y Francia suben las reservas entre un 10% y un 40%. Y en el caso de Italia llegan a un crecimiento del 106% respecto al año anterior. En cuanto a las nacionalidades, los que más están reservando son los ingleses, españoles y alemanes. Bajan las reservas realizadas por los norteamericanos un 17% respecto al año anterior y las de los italianos en un 3,5%. También hemos analizado los destinos más caros y los más baratos para el próximo trimestre. Estados Unidos, Dinamarca, República Dominicana, México y Emiratos Árabes se posicionan como los más caros, mientras que Portugal, Alemania, Turquía y Tailandia y España como los más baratos. En Travelgate somos optimistas en cuanto a las reservas y el comportamiento del turismo para este año. Los datos son importantes para la toma de decisiones en cualquier empresa turística. Por ello, ayudamos desde nuestro marketplace con la neutralidad y eficiencia que nos caracteriza. Desde Travelgate, saludos.
Veíamos los datos de comportamiento y antes de seguir con esta tertulia tan temática hoy, tan concreta como es el reposicionamiento de la planta hotelera, no puedo dejar de aprovechar lo que estábamos escuchando y la presencia aquí de Alejandro como también responsable vicepresidente de marketing y también de comercialización y ventas de Hesperia, de todos los datos que tú manejas y el conocimiento que tienes por tus charlas con tus colegas del sector. ¿Compartes esa última conclusión que nos decía Susana de ese optimismo respecto a la próxima temporada? ¿Precios también? ¿ADR? Mira, tenemos una visión un tanto agridulce de lo que nos viene, porque por un lado sí que somos optimistas, o sea, somos optimistas en cuanto a lo que es resultados del año pasado versus resultados de este. Las expectativas son mucho mejores, pero es verdad que las expectativas que tenemos son todavía mucho más altas. En base a lo que se ha encarecido todo lo que es la operación de los hoteles, pues hemos hecho unos budgets bastante positivos o positivistas. Entonces, yo creo que sí, se va a cumplir y lo analizamos por mercados. Es verdad que nosotros trabajamos tanto segmento urbano como vacacional. El urbano está funcionando muy bien desde este mes de febrero y la parte vacacional está mejorando mucho el año pasado. Es verdad que no tenemos una referencia clara ahora mismo, ni siquiera porque el año pasado recordemos que estábamos en Omicron en el primer trimestre, por lo cual no nos sirve mucho de referencia, pero sí que a partir de lo que es abril hasta final de año, el comparativo que tenemos a fecha de hoy on the books pues es muy positivo, sobre todo en cuanto a ADRs, que es lo más interesante para nosotros, y también en cuanto a ocupaciones. Y una pregunta enlazando ya con el tema. Tengo que preguntarte, con lo que estaba diciendo Miguel antes, ¿de qué forma estáis viendo un diferencial con respecto a establecimientos en los que sí habéis hecho ese trabajo de reposicionamiento en los últimos años versus los que no, que en vuestro caso no son tantos, ¿no? Pero seguro que en vuestros vecinos, en los destinos, sí lo estáis viendo? Pues sí que lo hemos visto. La verdad es que cuando tú reposicionas un hotel es algo que enseguida tienes demanda por naturaleza, te sorprende porque la verdad es que la reforma, las marcas te aportan un valor importante en cuanto a esto. Y nosotros ahora que estamos en proceso todavía de hacer algún reposicionamiento más este año, sobre todo a nivel urbano, porque el vacacional lo tendremos acabado con lo que es Hyatt, el diferencial es increíble porque además es que debes hacerlo. Hoy en día es una obligación porque todo tu entorno lo está haciendo. Hay un dato que he comentado antes que hay que tener muy en cuenta y es el coste ahora mismo que tiene lo que se ha incrementado el coste operacional. Hay hoteles que están obligados a hacerlo si no quieren entrar en pérdidas. Claro. Ya estamos hablando de una situación crítica. Ya no es decir, es que voy a ganar más a medio largo plazo. No, es que como no lo haga, me voy a quedar fuera de mercado y voy a entrar en pérdidas en un producto que hace a lo mejor 5 o 6 años me daba un buen dividendo. Claro. Creo que queréis aportar algo sobre esto antes de pasar a los dos siguientes bloques. Sobre esta reflexión que decía Alejandro, Miguel, Álvaro, Edmundo. No, sí, tal cual, que al final es que si no te adaptas a tu entorno, pues estás perdiendo. Y luego el efecto llamada, ¿no?, que genera un hotel nuevo, pues es importantísimo. Totalmente de acuerdo. Álvaro, Miguel, ¿queréis añadir algo a lo de Alejandro antes? No, yo creo que los efectos son inmediatos, se ven a corto plazo y bueno, yo creo que es una necesidad. E insisto, igual nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de las grandes marcas, pero un destino está compuesto por grandes marcas y por empresarios individuales que mantienen sus productos y que es importante para que el destino crezca que también se apunten al carro de reposicionar y crecer. Hablaremos precisamente de esto que dices, de cómo estos pequeños también, que tienen lógicamente menos facilidades financieras, ¿no?, para romper esa barrera, hablaremos, pero antes de eso me gustaría acabar con una de las cuestiones que generan más debate cuando lo vemos aquí, ¿no? Realmente tenemos representadas distintas visiones, ¿no?, operativa, comercial, diseño, y tú que lo ves un poco más, Miguel, desde un punto de vista más global, creo, si pensamos que la coordinación entre los departamentos, ¿verdad?, los que tenemos aquí prácticamente representados, ¿no?, es decir, comercial, operativa, diseño, obra, la coordinación entre vosotros entiendo que es básica a la hora de, digamos, aterrizar el producto que necesita el departamento comercial y de marketing en un producto que se pueda operar con lógica y que luego además resulte, Álvaro, atractivo. Que sea atractivo, claro. No, es complicado. Me encanta que saques ese tema, perdón. Sí. No, lo que pasa es que antes, hace años, cuando digamos no había marcas hoteleras o las había, pero no eran tan importantes, pues los hoteles hacían un poco, oye, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba, pues... Entonces no había, digamos, un enfoque general. Hoy en día, lo que hablábamos antes,
Alejandro, que el tema del marketing, claro que es importante, porque marketing ya te está desarrollando un producto y una marca en el cual yo, por ejemplo, a mí me han pedido que a nivel arquitectónico ayude a los de marketing, ayude a hacer el brand book de esa marca para ver cómo tiene que desarrollarse la marca. Entonces, hoy en día, claro, cuando a ti ya te dicen, no, vamos a hacer tal marca en tal ciudad, ya es porque la ciudad admite la marca, que es la que toca, ya sea urbano o vacacional, y ya esa marca conlleva todo. O sea, ya los de marketing han trabajado todo lo que podían trabajar, porque esa marca ya lleva los estándares de las habitaciones King que tienen que tener Queen, las Junior Suites, el número de restaurantes, todo esto viene en los brand books hoy en día. Entonces, yo creo que hoy en día se ha profesionalizado muchísimo la hostelería, muchísimo, una barbaridad. Álvaro, yo lo que diría es que incluso esa marca, no digo que deba decidirla, pero debe influir mucho el departamento comercial y marketing, porque la marca tiene que ir orientada al destino emisor al que quieres llegar, etcétera. Y la competencia que tienes alrededor también, ¿no? Claro. Yo creo que hay un tema aquí que igual, cuando hablamos de reposicionamiento, muchas veces hablamos de segmentación y de diferenciación. Voy a hacer un producto que sea distinto a lo que hay en el mercado y voy a segmentar. Y a veces el miedo está en que elegir es renunciar. Claro, y estamos acostumbrados a, no sé si esto, a externalizar nuestro departamento comercial. Hemos vivido muchos años externalizando y dedicándonos a la operación, principalmente, y a la obra. Entonces, cuando tú internalizas tu departamento comercial y ya gestionas tú directamente toda tu estrategia comercial, entonces tú eres el responsable... Y conoces a tu cliente. Y conoces a tu cliente. Tú ya eres el responsable de elegir a quién me quiero dirigir, para qué perfil de cliente quiere ser el mejor, que eso es un tema clave. Yo creo que eso no sé si es... Bueno, alguno de estos ilustres lo decía siempre, quiero ser el mejor para unos pocos, no bueno para todos, quiero diferenciarme, ser un producto diferente, porque eso me permitirá cobrar una tarifa más alta. Y pero eso va con las marcas también. Claro, es que esa es la esencia de las marcas. Claro, es que hay marcas que te piden que esa es la razón de ser de la marca. Que no sigas un estándar. Claro, esa es y la otras razón que te piden que sigas el estándar. De hecho, yo diría que la exigencia al final no es ni de la marca ni del inversor, la exigencia es del cliente. El cliente es el que nos está marcando todo. O sea, está en el centro de toda. Estoy de acuerdo. Pero hay una cosa muy interesante en lo que has dicho antes, de que los costes operativos cada vez son más altos, y yo creo que es muy importante a la hora de diseñar un proyecto que luego se tenga en cuenta la operación final, ¿no? De hacer nosotros, al final, la parte de ingeniería de valor que se tiene que hacer para que el producto sea rentable a nivel de mantenimiento, a nivel, es bestial. Yo os diría que se agradece mucho la evolución a nivel construcción, porque es verdad que os diría que hace 30 años igual no se tenía tan en cuenta, ¿no? Y te encontrabas algunas cosas que decías, bueno, pero ¿cómo opero yo esto? Y lo que me va a costar la torta un pan, ¿no? Porque... A mí me gustaría poner un ejemplo muy práctico sobre los temas, lo que estamos debatiendo, y que creo que eso ayuda mucho. Cuando abordas un reposicionamiento y vienes de un modelo donde operaciones te ha dicho, oye, vamos a trabajar con 2 o 3 tipologías de habitación, la estándar, la vista mar y la junior suite, y te pones con los de marketing a trabajar esto, y con el equipo de revenue te salen 10 tipologías de habitación. Coño, y los de operaciones empiezan a... Y a nivel de obra no es sencillo después. Y a nivel de diseño ya ni hablemos. Y te salen 10 tipologías de habitación, perdón. Sí. Pero claro, te sientas con el departamento de revenue y te dicen, mira, es que si hacemos estos escalonados más pequeños y tal, podemos ir haciendo un mejor revenue, podremos vender estas tipologías de habitación, y esto luego tiene un impacto en la cuenta de resultados, Miguel, que es espectacular. Yo os puedo poner un ejemplo de un hotel en el que esa nueva categorización de habitaciones ha representado el 50% de la evolución del ADR, con un crecimiento de un 60% del anterior producto al nuevo vacacional, producto. Entiendo, ¿no? Vacacional. Esos ejemplos tan prácticos, y si eso luego lo sigues vendiendo en canales más tradicionales, igual el recorrido de ADR es más pequeño, porque hay mucho coste de intermediación. Pero como tú seas capaz de vender esto y te organices bien para venderlo en tu web, en tu call center, en tu recepción, fenomenal. Ayuda en la venta directa, que el resultado. Y eso es lo que al final le da margen a veces a inversiones para poder no recortar, ¿no? Para poder no recortar, Fíjate, Miguel, no quedarnos a mitad de proyecto. Yo te diría, Miguel, que es proporcional al final, da igual, ¿eh? Tú eliges los canales y ahora yo creo que cuanto más diversificados tengas esos canales mejor, ya sea con tu operación, con el B2C, las OTAs, etcétera. Pero lo importante es poder sacar esos
euros de más por cada tipología de habitación que te permite, que antiguamente no era así. Antiguamente El ibas a un RevPAR hotel y por metro tenías cuadrado. 3 tipos de habitación. Lo que pasa es que diferentes. los estándares de marca, cuando te fijan, dices, bueno, muchas veces no puedes seguirlos. Tú no puedes seguir, es el edificio el que te dice. Claro. Porque, por ejemplo, si claro. tú quieres tener suites que sean vendibles, tienen que estar con las mejores vistas, Claro, porque bueno. si no, no las vas a vender. Entonces, todo tiene una lógica. Al final, un edificio, cuando tú acabas de analizarlo, es el que te dice lo que puedes sacar. Sí, y luego puedes coger la recomendación. Estoy de acuerdo pero contigo, Álvaro, te lo dice pero el edificio. es verdad que hay un modelo que las habitaciones que en cada hotel hay, que no existen, no existen, que son las más difíciles de vender. Como hagas alguna cosa interesante ahí, a nivel creativo, que es lo que hacéis bien Sí. vosotros, A nosotros ya nos sea pasan con un una proyecto swim de up, esto. ya sea con Claro, sí, con algún recurso, esas habitaciones que eran un problema para venderlos, resulta Claro. que las vendes y les sacas algún valor añadido, cuanto antes era una queja, el precio más El bajo. y ejemplo, todo. la planta baja de los resorts, Totalmente. con el invento de las Swim ups. pools. Nadie quería estar en la planta baja de un hotel porque tenías ahora- inseguridad. y ahora se le de que mete te un podían entrar por la suplemento ventana. a esa habitación. Y ahora, El jardín y el se le mete acceso un y ahora estás suplemento. vendiendo el metro cuadrado de un jardín que no le sacaba rentabilidad, le estás sacando rentabilidad. Con una pequeña piscina, con O con una bueno, piscina terraza, grande, o lo con que una fuera, terraza, ¿no? un jardín. El acceso a la piscina. Que esto, por eso hoy en día tú tienes en los diseños de resort dos cosas muy importantes, que es la planta baja que la conexionas con los jardines y con las piscinas y triplicas o cuadruplicas el tamaño de la habitación, porque hoy en día hay que tener en cuenta que la habitación no es los metros cuadrados interiores, son la terraza y lo que vendes fuera. O sea, tú puedes tener una habitación de 30 metros cuadrados y le estás dando al cliente 200 metros cuadrados. Y luego es la última planta, que para mí es muy interesante. La última planta, que en la Villa Leblanc ya hemos hecho pruebas de vender el rooftop a la habitación. claro. Y entonces, claro, Ese debate es otra maravilla, porque ese debate tú llevamos- tienes el sándwich. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sándwich tú pones las habitaciones estándar. Y es abajo y arriba donde metes las suites. Correcto. Porque es donde tienes mucho más que ofrecer. Estoy de acuerdo contigo que a veces, claro, hay hoteles que tienen zonas tan malas que tienes que inventar lo que sea Sí. para vender esas Pero habitaciones. el resultado es excelente. Sí, ¿eh? el resultado, luego pero tienen siempre demanda lo directa. es. Luego tienen Siempre demanda lo es. directa. Sí, pero generalmente son habitaciones, fíjate, mi experiencia, que son familiares. O sea, tú lo que tienes que hacer puede es, ser oye, uno la gran suite, la que vas a pagar vista, tal cual, y la otra, oye, tú lo que le estás dando es al que viene con niños o le estás dando unos metros cuadrados que no se los das. Pero Eso de los fíjate recursos. cómo Álvaro ya viene a un pues poco iba a al terreno y decir, dice, os- ya está diciendo los criterios para el suplemento, la suite, la vista, ya está definiendo los criterios, que es lo que normalmente hace Os estoy marketing, dice, oye, imaginando en esa reunión de obra. Porque te haces de marketing. Al final, cuando Claro, te especializas en algo... pero cuando eso lo cuantificas, si le pones a la vista le pongo un suplemento de un 20%, a la swim up le pongo otro suplemento de tanto, a la kids room, que esto nos pasó en un proyecto específico, habitaciones con humedades que no podíamos vender, que tenían sombra tal, una kids room con una Nintendo, no sé qué, una decoración tal. Una litera, es lo que dice Alejandro. 20% suplemento, todas vendidas. Rápido, Edmundo, que nos quedamos en el último El bloque. problema ahí es muy bonito, ¿no? Incorporar a todas las partes, comercial, decoración y demás. El problema viene cuando estás haciendo la obra y la toma de decisiones se dilata muchísimo en todo esto. No. Y ahí ya empiezas a ver que la fecha de apertura del hotel no varía nunca. Edmundo, inviable. Totalmente, Inviable. totalmente de acuerdo Y contigo. Totalmente de nosotros acuerdo. desde obra- La fecha de obra es innegociable. Tenemos un nuevo concepto que es que cuando llegas y ves a 20 interlocutores siempre dices, bueno, aquí creo que hemos venido a documentar el fracaso. Estoy y de esto acuerdo, puede acabar muy estoy de mal. acuerdo contigo, y los proyectos de éxito son aquellos en que ha habido una persona, y en nuestro caso diría la propiedad, que ha dicho, señores, Con por mucha aquí. capacidad de decisión, Después de escuchar muy- a todas de las hecho, partes, Sí, por aquí. Yo me Hombre, refería eso más es fundamental. Y ahí, Si no hay si eso, no- estás muerto. de hecho, lo importante pero sin es haber hecho los gigas de a Excel nivel antes, conceptual. es difícil, ¿no? Es un tema conceptual. Nosotros no nos podemos meter a decir, oye, Álvaro, hazme aquí una suite o hazme aquí... No, yo digo, oye, a mí si me dais una suite la voy a vender a este precio. Eso es lo que a mí me gusta. Eso Ahí es es. donde puedo llegar yo en función de lo que tú Digamos, puedas hacer como los técnico. posibles, Los por decirlo criterios. de alguna forma, ¿no? Y además Los luego... Sí, porque sí. Perdón. No. No, y además luego hay que tener en cuenta también los materiales de los que vas a disponer, porque ahora el mercado no está tan sencillo, entonces tienes que calcular qué te va a llegar en fecha. La toma de decisiones se tiene que adelantar muchísimo, porque si no, lo que antes tardaba 2 meses, ahora vamos a tarda hacer, 6 meses. Acabo de decir que vamos a hacer un programa solamente de obras y vamos De a tratar ese tema porque a día de hoy... De planificación de obra. De planificación, porque es que yo me estoy El planning imaginando es- en esas reuniones en las que alguien dice, no, como decía Álvaro, hay que tener en cuenta marketing, operación, diseño, propiedad, no sé qué.
tiene que ser también para vivirlo dentro y decir luego cómo se toman las decisiones y en qué momento, ¿no? Pero fíjate si es importante que el señor tiene que firmar el contrato antes del agosto del año anterior y como no le entreguen la obra en plazo, tiene un follón importantísimo. Para la venta, efectivamente. Que tenemos una imaginación para inventarnos las cosas que no veas. Y luego las marcas que te van pidiendo añadidos, que te van cambiando los renders, cosas, siempre estamos detrás para decir, oye, pásame el render. Pásame el render, Álvaro, pero dime qué habitación quieres. Y lo coges y dices, este es el último, pero si lo han cambiado todo. Esto no tiene nada que ver con lo de ayer. El día que se inventó el render, todo el mundo se puso, pudo opinar. Bueno, lo bueno es que maldito render, Álvaro, ¿no? Porque el día que pusisteis el render... Pasabas de la imaginación a bueno, yo quiero ver hasta el cenicero. Vamos, o sea. Muy rápido, porque nos quedan 7 minutos para terminar y hay una cuestión que no podemos dejar de tratar aquí, porque estamos hablando precisamente de los posibles, ¿no? Y al final, muchas veces, como decías tú, Edmundo, en tu intervención, es una cuestión de presupuesto. Y ya, claro, ya si nos vamos al tope de presupuesto al que podemos llegar. Evidentemente hay unas barreras financieras para acometer esto. Los que trabajáis con grandes, como decías tú, Miguel, Esperia, Meliá, los ejemplos que tenemos aquí, pues evidentemente la capacidad financiera pues, y corporativa es mucho mayor. Pero hay una barrera de entrada para todos estos establecimientos, cadenas pequeñas, medianas, hoteleros individuales que quieren dar ese salto, o como tú has dicho muy bien, Alejandro, necesitan dar ese salto o se quedarán fuera. Sí. Hay unas barreras financieras. Querría que comentarais un poco ahí cómo estáis viendo el mercado y qué han supuesto la entrada de los fondos, esos nuevos partners, a la hora de, sobre todo en el modelo de separar propiedad y gestión para hacer ese reposicionamiento que estamos viendo día sí día no en las noticias de Hosteltour. Yo creo que viene a reforzar lo que intentaré ser breve, viene a reforzar lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando un inversor entra en un proyecto está buscando un upside, está buscando una rentabilidad. Y eso significa que hace una cuenta de resultados, mira los ingresos, mira los gastos operativos y mira la inversión. Si eso no cuadra, el inversor no entra. Y si eso cuadra, entra el inversor, pero luego tiene que entrar el banco. Y el banco entra con los mismos criterios. ¿Quién es el sponsor? ¿Quién es el proyecto? ¿Y quién es el operador? Y cuando miras qué es el proyecto, es ingresos que me va a generar esto. Y cuando digo ingresos, digo, dime el mix de habitaciones, los suplementos, los ingresos por F&B, mix de canales, dime cómo va a ser tu ingreso neto, qué gastos operativos vamos a meter aquí dentro y cuál es el presupuesto de obra. Que a día de hoy, el gran caballo de batalla, porque ahí sí que más o menos, yo creo que desde comercial y marketing la parte de ingresos la tienen muy trabajada, pero claro, cuando preguntas un presupuesto ya... dicen, es pero todo pero luego está cuando rompes los esquemas, que vienen con todo esto tan bien estructurado, tan magníficamente hecho, tú te lo quedas mirando 4 días. Y viene el arquitecto y si cambiamos la marca, porque esto no vale para nada, yo pienso que podemos sacarle mucho más, porque ves el proyecto acabado. Que esto es una cosa que vosotros no lo podéis ver. O sea, vosotros podéis ver dónde puede ir, el dinero que puede gastar, tal, pero luego el edificio hay que ver el proyecto acabado. Hay que imaginárselo. ¿Qué se puede hacer entonces a mí, yo he tenido casos de repente que me ha llegado un proyecto, lo hemos visto todo y he dicho, no, esto le tenéis que meter una estrella más porque se puede y creo que esta marca no es la correcta. Mira, te diría una cosa, no basta con ver el proyecto acabado. El círculo se cierra cuando una vez el proyecto acabado y puesto el hotel en funcionamiento, tú le pagas al banco todos los meses la hipoteca, das la rentabilidad al fondo y los números salen como se habían previsto inicialmente. Porque si no salen, entonces seguro que no vas a repetir proyectos. Pero yo hablo del pequeño inversor, lo que hablabas antes. Sí, no, claro. Yo creo que en ese caso se tiene que fiar de los profesionales, o sea, del profesional que le va a decir lo que puede hacer con el edificio. Entonces, cuanto más profesional sea, mejor, porque... sí, porque es verdad, como decía, tanto si no tienes una marca, la sofisticación de los partners a día de hoy, cuando tú entras, cuando tú vas a pedir ese préstamo al banco y el banco ya no te hace una foto global, sino que te está ya pidiendo mix de habitaciones, es que la banca también se ha profesionalizado mucho. Se complica mucho la conversación, ¿no, Alejandro? Sí, hay una parte, pero para mí hay una parte fundamental, ¿no? Y es hacer ese proyectado, decir, bueno, ¿cuánto vamos a invertir? X millones, ¿en cuánto tiempo vamos? O sea, ¿dónde iríamos si no invirtiésemos ese dinero en 5 años? ¿Y dónde vamos a estar en 5 años? Para ver si ese gap te permite un reposicionamiento, tu activo vale mucho más y eso también te permite ir al banco a quien necesites o buscar un inversor para que te ayude en ese ejercicio. Yo aquí, mira, quedan 2 minutos para vuestras últimas reflexiones. Sí. Voy a romper una lanza en favor de la banca. Mira, que la verdad es que trabajamos bien con la banca. Un patrocinador de banca, por favor. Y no, resulta que pasar tu proyecto, el banco tiene departamentos muy especializados en hoteles.
Y cuando pasas tu proyecto por ahí y ellos te lo miran y te lo visan y dicen, te has pasado con los ingresos, los gastos, no sé qué, tal, y el presupuesto de obra, es un filtro que yo creo que ayuda. Yo creo que es un filtro a profesionalizar la decisión, ¿no? Y a ver si has tomado las decisiones correctas. Si a nivel de rentabilidad, que es lo que estamos buscando, todo tiene sentido. Y algo que comentábamos antes, Miguel, que además es que cuando tienes este tipo de inversores por un lado y marca por el otro lado, al final, como comentábamos, el que paga es el inversor y la marca pide el máximo de todo lo que necesitan para esos requerimientos, pero el inversor quiere poner el mínimo. Así es. Entonces, pero luego tienes casos, por ejemplo, yo cuando encargaron el museo el Guggenheim de Bilbao, pues había todo un mercado de marketing, porque yo lo viví un poco aquel proceso, y luego vino un arquitecto, hizo un edificio brutal y todo lo que habían previsto se multiplicó por 10 o por 20 o por 50. O sea, lo que quiere decir que a veces está la magia, está lo que se sale del guión y muchas veces hay que pensar que todo no está tan estructurado, tan... Y Álvaro, a día de hoy se puede seguir consiguiendo ese efecto, ahora el efecto wow, que sí, se puede seguir consiguiendo... Yo es la meta por la que sigo trabajando, si no ya no trabajaría. O sea, yo sigo trabajando porque me apetece, cada proyecto es un reto. Y entonces es decir, oye, vamos a darle 1000 vueltas a esto y vamos a intentar mejorar. Por eso lo decía antes, que a veces me proponen cosas que de acuerdo, estoy de acuerdo, y otras que digo que no estoy de acuerdo, que creo que hay que hacer otra cosa, por la experiencia. Tenéis 10 segundos para una última reflexión en torno a esta cuestión, porque tenemos que Estoy de acuerdo con Álvaro, de que muchas veces es verdad que te sorprende luego el producto. O sea, claro. Nos cuesta imaginarnos lo acabado, y es una ventaja que tenéis vosotros, porque te lo explican, ver los renders. Yo muchas veces, al principio no me quedé en los renders, digo, esto no puede ser verdad. Es como Pinterest. Y a veces todo es precioso. Todo es maravilloso. Digo, esto lo ha hecho uno como yo, un vendedor, ¿no? Digo, no puede ser. Y luego incluso te encuentras sorpresas que es mejorado, y la verdad es que es un placer luego poder vender algo, porque a nosotros nos facilita muchísimo la vida y es un orgullo poder ir con un Secrets, con un Hyatt, con un Xperia, con ese lo que dice Álvaro, acabas viendo la marca. Sí, y acabas viendo Miguel, la marca. muy rápido, 10 segundos. Yo creo que tener un buen plan, eso ayuda a las pymes, los que no tienen marca, a emprender ese tipo de proyectos y hacer subir el caché del destino. Fundamental. Y no equivocarse, que te salgan los números, porque si te salen los números, eso es garantía, porque cuando reproduccionas un hotel, una cosa que no hemos hablado, eso tiene un efecto mancha de aceite con el resto de hoteles de la cadena, y eso para compañías medianas o pequeñas es muy interesante. Y de la zona también. de la zona. Álvaro y Edmundo, termináis. No, sí, básicamente eso, lo que han comentado mis compañeros. Al final, para nosotros, aparte de todo lo que hemos comentado, el tiempo de ejecución siempre es lo más... Es la clave, ¿no? Álvaro, ¿añades algo? Bueno, pues lo que comentábamos antes, la importancia de reformar edificios porque tienen una implicación directa con la belleza de las ciudades, con lo que vivimos cada día, ¿no? Entonces... Fíjate, si ahora nos hemos quedado con un tema tan importante y podríamos repetir solamente para hablar de ese tema, como sería la sostenibilidad en el foco del reposicionamiento. Bueno, es que y lo hemos pasado fundamental. prácticamente por encima con la primera pregunta, pero bueno, está ahí. Pues muchas gracias, Álvaro, Edmundo, Alejandro y Miguel. Ha sido un auténtico placer teneros aquí esta noche. Estoy convencido de que esta tertulia va a ser muy interesante para toda nuestra audiencia. A todos ustedes también, muchas gracias por su atención. Nosotros nos despedimos aquí hasta la próxima semana en Hosteltour Televisión en FitWin.